Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Sí me oyen? Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, a esta reunión el día de hoy. Pues el día de hoy terminamos, gracias al Señor, una serie de estudio que comenzamos este mes de septiembre, y pues hoy es el último domingo del mes, así que hoy terminamos. Obviamente la doctrina del Espíritu Santo es un tema muy extensivo, pero pues tratamos de abarcar lo más que pudimos, o por lo menos los tópicos más importantes. Amén. De todos los temas, de los 4 temas que vamos a ver este mes, el de hoy es el más difícil de todos esos temas, y vamos a ver cómo lo abordamos, tratando de que todos tengamos el entendimiento más correcto de este tema. Por favor, prepare su Biblia. Mire que yo uso hermano, los versos acá en la tablet por tiempo, pero de verdad le exhorto y le animo a que use su Biblia de papel, porque sinceramente es muchísimo más fácil. La búsqueda de las citas es más rápido, y también pues lo ayuda a uno a memorizar mejor dónde uno estaba buscando un pasaje. En los devices estos electrónicos es más difícil, buscas algo y es más difícil memorizarlo, dónde estaba. Entonces, ¿verdad? Yo uso acá las citas, obviamente para ahorrar tiempo, ya las traigo todas pegadas en el sermón, pero yo le exhorto a que sí traiga su Biblia de papel y la usemos, porque es mejor. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, la primera epístola a los Corintios, por favor, en el versículo 4, hermanos. Vamos a leer del 4 al 11. Y cuando lo encuentre, póngase en pie un par de minutos para que demos lectura, y posteriormente vamos a hacer una oración para iniciar. Amén. ¿Listos? Primera epístola a los Corintios, hermanos, capítulo 12, verso 4 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, la palabra dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ayúdame a orar, por favor, hermano, y ore por mí, para que Dios me ayude. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús en este momento. Nos ponemos en tus manos, Señor, como barro en manos del alfarero, para que tú te sigas glorificando en nosotros, que podamos enseñar tu palabra con sencillez y con humildad de corazón, Padre. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces cada día en nosotros. A veces suceden cosas pequeñas que por ser pequeñas no las tomamos en cuenta, pero aún las cosas más pequeñas, Padre, tú las permites que pasen con un propósito en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en esta reunión, y háblanos a través de tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema el día de hoy se llama los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Los dones del Espíritu Santo. Y desde ya le quiero decir que este es un tema controversial. Es un tema controversial debido a que hay diferentes corrientes de interpretación, y entonces esto provoca que algunos eruditos en la Biblia tengan una postura con respecto a este tema, y otros que también son eruditos tengan otra postura. Y uno dice, ¿cómo es posible que gente tan preparada, tengan dos posturas diferentes? Porque tú oyes a uno y le crees, está tan preparado en lo que habla y todo, y tú dices, este hombre tiene que estar bien. Pero oyes al otro también, que tiene una postura contraria, y también saca citas y te da ejemplos y tiene mucha experiencia. Entonces, por ejemplo, hay una corriente que se llama corriente cesacionalista. Esta corriente teológica afirma que los dones del Espíritu
existieron solamente en el primer siglo con el propósito de fundar la iglesia. Y sucedían cosas milagrosas y maravillosas y sobrenaturales, porque esas señales eran prueba de que la palabra que estaban hablando los apóstoles era inspirada por Dios. Por eso es que usted ve en el primer siglo tantísimos milagros, y resucitaban muertos, y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y Esteban era arrebatado en el Espíritu. Todos esos milagros sucedían por la razón de que era la evidencia de que lo que se... Recuerde que cuando todos esos milagros sucedían, el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento se fue escribiendo en el proceso en que todas estas cosas sucedían. Entonces, esa era la evidencia de que estos eran enviados por Dios, que la palabra que estaban hablando no era una palabra humana, sino inspirada por el Espíritu Santo. Ok, suena bien lógico, suena, wow, yo lo compro, eso me gusta, ¿no? Pero por otro lado, hermano, está la corriente continualista, y la corriente continualista te dice que los dones siguen vigentes. Ahora, aquí le quiero aclarar algo que es un punto de vista personal mío, ¿ok? Como decía Pablo, no dice el Señor, sino yo. Dentro de la corriente, hermano, continualista, desde mi punto de vista, hay dos grupos. Un grupo que aplica los dones del Espíritu a rajatabla, y ellos quieren que a fuerza todo lo que sucedió en el primer siglo, la iglesia de hoy lo haga. No es que a fuerza, hermano, es que tú tienes que hablar lenguas. Si no hablas, no eres ni cristiano. Y se van al extremo. ¿Y tú a cuántos has sanado? No, pues yo no he sanado, ni yo me sano yo mismo. No, hermano, estás mal, porque ese es un don para los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿y qué? Entonces hay un grupo dentro de los continualistas que se van al extremo, y esos son los que declaran, no, es que tú tienes que hacer lo que hizo Jesús, y más todavía que él. ¿Cómo que? Si la Biblia dice que más. Y lo que hicieron los apóstoles se debe de quedar corto comparado contigo. Tú debes de ser un tremendo ungido, que debes de hacer todo lo que los apóstoles hicieron y lo que Jesús hizo. Pero también yo identifico otro grupo dentro de los continualistas, que es en el grupo dentro de los cuales nosotros nos consideramos como iglesia. Esto se lo aclaro para el que esté buscando iglesia. Un grupo de personas que decimos, ok, los 9 dones que acabamos de leer aquí del Espíritu Santo son dones que Dios da a la iglesia, ¿sí? Y algunos de estos dones se manifestaron más fuertemente en el primer siglo de la iglesia, y los otros dones fueron cesando paulatinamente en el transcurso en que la iglesia fue avanzando y se fue afirmando. Esa es la postura que nosotros como congregación tenemos. Algunos dones simplemente ya no es obligatorio que tú los tengas. Por ejemplo, grandes siervos de Dios que sirvieron por 50 años en el ministerio al Señor jamás han hablado lenguas. Yo le puedo mencionar muchos, ¿no? Muchos siervos de Dios que tienen 50 años de ministerio que nunca han hablado lenguas. ¿Podríamos decir que porque nunca hablaron lenguas, nunca recibieron la señal de haber sido cristianos? No, pero pastor, pero dice la Biblia que el que cree en mi nombre, estas señales seguirán al que cree. Echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos, sanarán, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera y aún serpientes les mordieren, no les pasará nada. Entonces, eso es una mala interpretación de llevar un versículo al extremo de su interpretación. Y eso yo se lo he explicado a ustedes, que muchas veces cuando la Biblia dice todo, no es todo. Por ejemplo, todo lo que pidieres al Padre en el nombre del Hijo le será dado. ¿Allí todo es todo? No, allí es todo lo que esté sujeto a la voluntad de Él. Porque si todo fuera todo, yo puedo pedir que aquí alguien que me cae gordo se muera. Y como todo es todo, no, Señor, pero ¿por qué no lo has matado? Tú dijiste que todo, y mira, ahí sigue vivo el hermano, más bien más robusto se está poniendo. No, hermano, todo no es todo. Debemos de tener mucho cuidado en la interpretación de la palabra de Dios, ¿sí? Y para eso existen ciencias que se dedican a estudiar la Biblia y que nosotros deberíamos de estudiar también, ¿ok? Entonces, mire, voy a tratar de avanzar. Le voy a hacer un contexto histórico de esta iglesia a la que Pablo le está hablando, la iglesia de Corintios. El contexto histórico es, hermano, que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Lo lee en su casa, Hechos 18,
Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, una ciudad de Grecia, para fundar esta iglesia, él estuvo ahí durante 18 meses. Llegó, estableció la iglesia, empezó a ganar cristianos, empezó a firmarlos con la doctrina, comenzó a firmar la congregación. Por eso a los corintios les habla de que él había puesto el fundamento, mas el fundamento de cada uno sería probado así como por fuego. Afirmó, estableció a los hermanos, dejó la congregación funcionando, les advirtió del paganismo, porque Grecia era, hermano, capital mundial del paganismo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos en los que está escribiendo esto el apóstol Pablo, Grecia era la cultura más influyente del mundo. ¿Ok? Habían tres culturas importantes en esta época: la cultura judía, que era el pueblo de Dios; la cultura romana, que era el imperio en turno y tenía sujeto a todo el mundo bajo el imperio de Roma; y la cultura griega, que era, decir Grecia en aquellos entonces era como decir Estados Unidos hoy, ¿no? Se trataba de hablar griego en todas partes del mundo. La cultura griega entraba a muchos países, pero en el intercambio que Grecia tenía con otros países, también estos países traían paganismo a Grecia, costumbres de otros países, idolatría de otros países, dioses de otros países. Es como aquí, ¿no? Este país es un país generalmente cristiano, y ahora ya, hermano, uno ve algunos billboards espectaculares ya con una virgen o con un santo invitando a la misa. Entonces las culturas de otros países están llegando y están viniendo, y lo mismo pasó en Grecia. Grecia comenzó a ser centro mundial de todo tipo de paganismo. Entonces cuando Pablo establece la iglesia, en los 18 meses que él estuvo allí, él depuró. Él dijo: no, hermanos, esta práctica no es permitida aquí dentro de la congregación, porque eso es del mundo. Y dejó una iglesia espiritualmente bien. El problema es que cuando el apóstol Pablo se va, llegan nuevos ministros, nuevos pastores, y estos comienzan a dejar que la iglesia de Corinto, hermano, comienza a entrar en una perversión. Vamos a hacer un contexto bíblico rapidito por la epístola para ver los problemas espirituales que se suscitaron dentro de la iglesia cuando Pablo se fue. Y este contexto bíblico para mí es importante que usted lo entienda, porque yo quiero que usted entienda en qué contexto Pablo le está hablando a los corintios de los dones. Porque cuando no entendemos este contexto es cuando agarramos los dones y los hacemos pedazos y abusamos de ellos. Mire, en primer lugar, vamos a ver los problemas espirituales que había en Corintio. Vamos a ver varias citas, pero van a ir en orden progresivo en la misma epístola. En primer lugar, había división. Primera de Corintios 1, del 10 al 11. Yo leo rápido. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, aquí división no es de que salían un montón de iglesias, como muchos lo entienden, ¿no? De que ya alguien se fue, se llevó 5 y esa es una división. Eso es completamente fuera de lugar. La división estaba dentro de la misma iglesia. Tenían diferentes mentalidades, diferentes corrientes, y dice que ellos tenían contiendas. Esa palabra griega es la palabra eris, y esa palabra significa literalmente debates. O sea que la división que había dentro de la iglesia de Corinto era que ellos debatían y se ponían a contender por algún tema. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la iglesia, hermano, a que usted no caiga en este error de los corintios, de ser una persona que le gusta debatir. ¿Sabe por qué? Porque, mire, yo he conocido teólogos por medio del internet, que son teólogos que tienen 70 años de edad. Son unos ancianos ya de respeto, llenos de canas. Y 50 años de ministerio, 50 años predicando, estudiando, preparándose. Y cuando en algún momento saben hebreo y saben griego, y no se lo están inventando porque aprendieron una palabrita en internet, no, saben de verdad. Y cuando les hacen una pregunta difícil, hermano, de algún tema, ellos dicen: no sé. Eso más adelante Dios nos lo va a revelar en el cielo, porque si Dios no nos puede dar todo el conocimiento y entendimiento en esta tierra, porque si no aquí iríamos al cielo. ¿Sí? Hay cosas que están reservadas para el cielo. Pero también me ha visto a ver a otros incautos que se aprenden una palabra en hebreo, hermano, o en griego, y quieren resolver. No, la predestinación es así, 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 y se reúnen, hermano, en sus casas para tomar café y para pelear. No, la predestinación es así porque en el griego, en el original y en el hebreo, y cálmate, estás ebrio más bien, porque no saben lo que dicen. Entonces aquí yo le quiero dar un consejo, hermano. Mire, siempre lo que no aprendámoslo con humildad.
De nada sirve tener un montón de dones del Espíritu si la persona es una soberbia que no sabe hacer uso del conocimiento que tiene y quiere andar debatiendo con todo el mundo, corrigiendo a todo el mundo. Por favor, vea los problemas que había dentro de la iglesia, pero eso sí, llenos de dones. ¿Qué más? Se había metido la sabiduría humana dentro de la congregación porque amaban los filósofos y las filosofías. Estamos hablando de Grecia, 1 Corintios, ahí estamos en esa misma. Ya no voy a decir el nombre de la epístola, solamente capítulo y versículo 1, 18 al 20. Capítulo 1, 18 al 20. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Okay? Los griegos eran amantes del pensamiento, amantes de la lógica, amantes del razonamiento, de los filósofos griegos, de las filosofías. ¿Okay? Y todo esto, hermanos, se había metido dentro de la iglesia. Por eso el Señor dice ahí, en la frase que dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Él está diciendo eso porque en el contexto histórico, en Grecia se tenía la costumbre de reunirse para poder hacer una especie de disertación. ¿Ok? Y entonces alguien disertaba y decía, yo voy a disertar el día de hoy sobre la moral, y comenzaba a disertar, y a través de esa disertación él comenzaba a ganar seguidores y adeptos, porque decían, este sabio sabe más, yo voy con él, etcétera. Entonces amaban la sabiduría, mas Dios les dice aquí que él había enloquecido la sabiduría del mundo. Y dentro de la iglesia de los Corintios, cuando Pablo se fue, comenzaron a poner mucha atención dentro de lo que es la sabiduría del mundo. El inciso que sigue, otro problema espiritual que tenían, enfatizaban la personalidad humana. 1 Corintios 1, 12, 13. Si digo alguna cita mal me corrigen, ¿ok? 1 Corintios 1, 12, 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados por el nombre de Pablo? Vean los hermanos compitiendo. ¿Tú a quién sigues? ¿De dónde sacaron eso? 3 siglos antes, 4 siglos antes aproximadamente en Grecia, habían existido los 3 filósofos griegos más famosos de toda la historia: Aristóteles, Sócrates y Platón. Y entonces en Grecia había esa tendencia a seguir hombres. ¿Tú con quién eres? Con Platón, con Aristóteles, ¿no? Hasta hay un dicho que dice, soy amigo de Platón, pero más de la razón. Porque Platón tenía ciertas posturas que eran malas, y entonces alguien decía, soy amigo de él, soy amigo de Platón, pero más de la razón. En lo que él está mal, yo disiento con él y no estoy de acuerdo con él. Porque había seguidores. Entonces, pero ahora fíjese cómo lo habían vuelto. Ahora ya no era, yo soy de Aristóteles, de Sócrates o de Platón. Ahora decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. O sea, estaban siguiendo la personalidad de los siervos de Dios. Por eso hay un momento, usted se acuerda, en que a Pablo lo quieren casi adorar como Dios, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que había esto dentro de la iglesia. Por eso usted no debe andar siguiendo personalidades, hermano. No debe andar siguiendo personalidades de que, ay, no, es que yo voy a seguir a fulano, a sutano, él es mi ídolo, es mi gallo, como decimos, ¿no? Usted debe de seguir a Cristo. ¿Usted sabía que es más fácil hablar con Cristo que hablar con ciertas personalidades cristianas? Es más fácil, te arrodillas y hablas con Cristo, el Rey del Universo, pero trata de tomarte una foto con algún pastor famoso en una fila como de 200 personas. Entonces, esto se había metido dentro de la iglesia de los Corintios. ¿Qué más? Eran carnales. En el misma epístola, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 al 3. Estamos viendo el contexto bíblico de la epístola para entender los dones. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a carnales, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es ser carnal? Es algo que es una expresión muy usada dentro del cristianismo. ¿Qué es ser carnal? Nosotros éramos carnales cuando estábamos en la vieja naturaleza. Romanos 8:1, mas ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ahora nosotros hemos sido llamados a andar en el Espíritu. Pero pregunta, ¿andamos todo el tiempo en el Espíritu? No. Pregunta, ¿se puede andar en la carne? ¿Puede un cristiano andar en la carne? No puede porque su naturaleza es diferente. Entonces, no es precisamente que un cristiano pueda andar en la carne, sino que tiene actitudes de la carne. Esa es la explicación correcta. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que el viejo hombre a veces tiende a rebelarse. La vieja naturaleza se quiere rebelar. Entonces, como cristianos, podemos tener actitudes carnales. Tratamos de andar en el Espíritu, nos esforzamos, tratamos de servir, congregarnos, orar, etcétera. Pero de repente, una actitud carnal se puede manifestar en la vida de un creyente. Y eso había dentro de la iglesia de los Corintios, ¿no? Y hoy lo vemos mucho dentro de las congregaciones. Mucha gente que dice, yo tengo este don, yo tengo este otro, y yo esto, y yo lo otro. Y cuando son puestos bajo presión, sacan una actitud de la carne y no saben manejarlo. ¿Qué más? Se rebelaban contra la autoridad espiritual. En el 4, capítulo 4, 3 al 5. Vamos rápido, hermanos. 4 del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ok? Hubo un tiempo en que los corintios se quisieron rebelar contra Pablo. Pablo los afirmó, los fundó, oraba por ellos, les dio doctrina. Era un buen hombre, un buen siervo de Dios. Pero la gente, cuando ya tiene una actitud carnal, ya no respeta a nadie, ni a Dios. Entonces es normal que de repente veamos que gente de la misma iglesia ataca frontalmente al ministro o al pastor, al que está al frente, el líder espiritual dentro de la iglesia. Eso pasó dentro de la iglesia de los corintios. No les importó lo que Pablo había sufrido por ellos, ahora lo atacaban. Vamos al que sigue. Había perversión sexual en el capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, y ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ellos estaban más interesados en los dones, en los carismas, como se dice, pero las cuestiones pecaminosas de la iglesia no las querían arreglar. Pablo dice, ustedes más bien deberían de estar avergonzados por lo que está pasando. Entonces fíjese cómo aquí en este verso, hermano, el Señor da autoridad para que las personas que estamos espirituales, con espíritu de mansedumbre, corrijamos al que está fallando. Por eso usted no se sorprenda cuando aquí se le llame la atención y se le diga, hermano, debes de corregir esa situación, porque aquí el Espíritu Santo está lamentando que la iglesia no haga nada de esa situación. Entonces no lo tome personal, no lo tome a pecho cuando se le corrija un asunto que es abominable. Dice, hermano, que un hombre se había metido con su madrastra. Vea el nivel de pecado y de perversidad que había en la iglesia. Y le digo, ¿esto hace cuánto fue? Hace 2000 años aproximadamente. ¿Sigue habiendo este tipo de cosas dentro de la iglesia hoy día? Sí. Pues si al mismo apóstol Pablo le pasó dentro de las iglesias que él fundó, no se asuste usted cuando dentro de la iglesia ve una situación abominable. Hay mucha gente que es muy débil y apenas pasa un problema en la iglesia, no me voy porque para ser como ellos son yo mejor me voy. No, Pablo dice arréglenlo, pónganle manos al asunto. No les dice váyanse de la iglesia. Uno debe de ser fuerte espiritualmente, estar uno firmes y parados en Cristo, porque uno puede ver tropiezos. Hay gente que recién llegada a la iglesia cree que en la iglesia todos son angelitos, y no es cierto. Tenga cuidado, no todos son angelitos. Mire, le doy un consejo: cuando usted se haga miembro de la iglesia, usted esté en la iglesia y todo, ni tan fácil le ande mandando invitaciones de amistad a gente que usted ni conoce. Dice, lo voy a añadir porque es de mi iglesia, y van y lo añade usted, sin conocerlo. Después le va a tocar borrarlo por todas las burradas que publica, ¿sí? Y cuando lo borre se va a enojar. Entonces aún hasta eso uno debe de ser prudente, decir, ¿será que le mando una invitación a fulano? No, ni lo conozco. ¿Qué tal si después yo soy, por ejemplo, de un país y después él dice que le caen gordos los de ese país?
Entonces uno debe, no considere usted a todos los que lo rodean, hermano, muy buenos cristianos, y no se asuste cuando aún dentro de la congregación se destape un asunto horrible, vergonzoso de alguien. No, hay que orar por esa persona, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, ayudarle espiritualmente. ¿Qué más había? Mire, había demandas entre hermanos. En el capítulo 6, verso 4, capítulo 6, verso 4 al 7, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida y ponéis para juzgar a los que son de mejor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, ¿por qué pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Estaban demandando, se peleaban por algo, se peleaban por lo otro, y se llevaban a las cortes. Hace unos meses atrás, hermano, sufrimos prácticamente una estafa de un asunto que nosotros adquirimos y compramos para la iglesia de una persona cristiana. Y ¿sabe qué, hermano? Nunca terminó el proyecto ni nada y no nos ha vuelto a contestar el teléfono. Cristiana. Basado en este versículo, yo digo, hay que tratar de dialogar, de arreglarlo, porque la Biblia dice que no llevemos a los incrédulos asuntos que podemos arreglar espiritualmente, pero simplemente hay gente con la que no se pueden arreglar asuntos espiritualmente porque, ¿qué cree? Después resulta que no son espirituales. Ya cuando agarran su lugar y dicen, no, pues de aquí yo no me muevo, no, hermano, pero arreglémoslo como cristianos ni que nada, así. Entonces tengamos cuidado. ¿Qué más? Había muchos problemas matrimoniales. Capítulo 7, verso 10. Capítulo 7, verso 10. ¿Lo tiene? Amén. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces la iglesia puede tener muchos dones, pero si las familias dentro de la iglesia están destruidas, la iglesia no está haciendo nada. Sería mejor que la iglesia no tenga ningún don y que todas las familias estén bien y espiritualmente sanas. Pesa más dentro de lo que es el carácter cristiano, tener un buen carácter cristiano. Si usted no sabe, hermano, no tiene ningún don, quizás, uno debe de tener, ahorita vamos a avanzar, ¿no? Pero si por lo menos usted es buen cristiano, con eso ya la hizo. Vamos a entender por qué los dones son necesarios, obviamente, y las recompensas de los dones. ¿Qué más? Abusaban de la libertad en Cristo. En el capítulo 8, versos 7 al 9, pero no, dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, mira, hermano, dentro de la iglesia había idolatría, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles. Habían convertido la libertad en Cristo en libertinaje, como muchos hoy. Muchos hoy dicen, ya Cristo murió por mí. El otro día escuché a una persona por ahí en un video, dice, somos libres, usted puede hacer lo que se le dé la gana, porque Él ya murió por nosotros. Y hasta dice una palabra más fuerte, podemos hacer lo que querramos, ¿cómo era que dijo? Lo que se le hinche la gana, puede usted hacer, porque Él ya murió, Él ya padeció en la cruz. Y Pablo les tuvo que aclarar esto a los corintios, porque ellos estaban entendiendo una gracia al extremo. No, Pablo les dice, espérense, el cuerpo no es vuestro, es templo y morada del Espíritu Santo, y el que destruya el cuerpo, Dios le destruirá. ¿Sí? Entonces debe de haber una santidad en el cristiano. Somos libres en Cristo porque nos liberó ¿de qué? Del pecado que operaba sobre nuestra vida y que nos llevaba camino a la perdición. ¿Pero eres libre para hacer lo que quieres? No, eres libre para hacer lo que Cristo dice. Porque pasaste de muerte a vida y de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Cristo ahora. Por eso Pablo dice, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que antes eran ganancia y las estimaba como algo bueno para mí, ahora son una pérdida para mí. Entonces cuídese, hermano. Por ejemplo, hay muchos cristianos que abusan de la libertad. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace un cristiano en una cantina? Evangelizando, van a decir algunos vivos, ¿no? Evangelizando a los borrachines, pastor.
¿Qué hace un cristiano en un nightclub? Que diga, no, pues voy ahí no voy a tomar. No, tomar, no, ya. Dejé el alcohol, muy espiritual. Pero voy a estar ahí conviviendo, que me traigan unos cacahuates y un Sprite. ¿Será prudente? No es prudente. No es prudente, no se ve bien. Y esa es la gente que lleva al extremo la libertad en Cristo y lo convierten en libertinaje. Ahora, no es estrictamente un pecado, porque tú puedes ir a un restaurante donde hay música secular y los demás están tomando y tú fuiste a comer, ¿sí o no? No estás cometiendo ningún pecado, pero ¿sabes qué estás cometiendo? Estás cometiendo una imprudencia. Porque alguien que te vea de la iglesia va a ir a decir, no, que tenías una caguama y el mariachi a la parte estaba cantando la de Por tu maldito amor. Entonces hay que tener cuidado y cuidarnos, hermano. ¿Sí? No abusemos de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué más había en Corintios? Las mujeres se habían revelado en el capítulo 11, verso 2. Capítulo 11, verso 2. De hecho, lo de los dones va a ser un poco breve, hermano, porque este contexto yo quiero que lo entienda. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Por qué les está hablando esto? En el capítulo 1 empieza a hablar acerca, este capítulo habla del velo y todo eso, que es una doctrina que la han llevado al extremo y han entendido que todas las mujeres creyentes de todo el mundo deben usar un velo. Y en el contexto histórico en Corintios se usaba velo. La mujer que estaba casada y era una mujer decente usaba un velo. Pablo no lo prohíbe porque hay costumbres que no son malas. Pablo dice al contrario, si esa es la costumbre y ese velo es señal de sumisión a su marido, úsenlo. Pero ¿qué cree? Unas hermanas se lo comenzaron a quitar. Y las que se lo quitaban o las mujeres que no usaban velo pues tenían mala fama. Tenían fama hasta de prostitutas hasta cierto punto. Entonces Pablo, cuando ve este problema en la iglesia de Corintios, Pablo les dice, no, sujétense, porque así como Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, del mismo modo el varón es la cabeza de la mujer. Ahora aquí el punto no es el velo, el velo no es la doctrina de 1 Corintios 11, aquí el punto es la sujeción de la mujer. Por eso no es bueno hacer doctrinas de una palabra. Hay gente que de esto hicieron una doctrina. No es bueno hacer doctrinas de una palabra. La palabra Pablo la trajo a colación del velo, pero él está hablando de la sujeción de la mujer. Si la señal hubiera sido otra cosa y no un velo, la palabra no hubiera sido velo. La palabra hubiera sido, no sé, que la mujer cargaba una pulsera y en esa pulsera representaba sujeción y que no se quiten la pulsera. O sea, el tema es la sujeción, no el velo. Y con esto disentimos obviamente con otras iglesias, pero no es una doctrina de salvación. Si usted lo quiere usar, no hay problema. Escuche, otro problema que había, hermano, abusaban de la cena del Señor. 1 Corintios 11:20. 1 Corintios 11:20, hermanos, al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas, en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo, dice Pablo. Entonces la iglesia, como que el vino de uva que usaban ahí estaba un poquito fermentado, hermano. Sí, y había unos hermanos que llegaban temprano, ya hay santa cena. Y ya cuando llegaba la mera hora de la celebración, algunos ya estaban hasta ebrios. Pastor, pero dice la Biblia que los ebrios, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Bueno, es otro tema, lo vamos a ver en otro momento, porque hay un contexto obviamente del vino que si yo me pongo a explicárselo, pues es muy largo, ¿no? Pero rapidito, entre paréntesis, rapidito. Por ejemplo, usted sabía que hace unos 300 años, escuche lo que le voy a decir, y tenga madurez. Usted sabía que hace unos 300 años fumar no estaba considerado como pecado, unos 200 años. ¿Por qué? Porque no se habían tenido los avances científicos para determinar que el alquitrán, la nicotina y todas las sustancias que contiene el cigarro eran dañinas para el cuerpo.
Cuando la ciencia avanzó y se dieron cuenta del cáncer que causaba, los problemas de salud y todo, entonces la iglesia cristiana dice es pecado, porque la Biblia dice que no podemos destruir el cuerpo de Cristo, no podemos meter el cuerpo del Espíritu, el templo y morada del Espíritu. Pero escuche, si usted busca alguna biografía antigua de Spurgeon, en algunas biografías sale con su pipa. Pastor, ¿y eso? Pues es que no era pecado, porque se creía que era una simple hierba que se quemaba y se inhalaba para poder... Ahora tenga cuidado, Le estoy hablando del contexto, hermano, histórico de las cosas. Pues la Biblia no dice no fumarás, ¿no? Y pues ellos decían, no, pues estas hierbas se queman y se inhalan y se absorben y te sientes bien y te relajas, es como el té. Vamos a suponer que hace 200 años no se sabía que el té, un ejemplo, de manzanilla contenía algo malo, y hubiera avanzado la ciencia y después se resultaba, no, es que la manzanilla altera el sistema nervioso y afecta y puede dar un derrame cerebral y además pone a la gente eufórica y agresiva y todo. Entonces, ¿qué estaría considerado el té? ¿Una qué? Una droga, y hoy nadie lo tomaría. Espero que quede claro el punto, y si tiene una duda se acerca a mí. Ahora, ¿es pecado fumar actualmente? Claro que es pecado. ¿Por qué? Estás destruyendo el templo y morada del Espíritu Santo. Mire, vea un video en YouTube que se llama, hermano, cáncer de garganta para los fumadores. Si después de ver ese video, de veras, no para de fumar alguien que nos esté viendo por internet, porque aquí pues no, ¿verdad? De veras, tiene que ser muy valiente, porque wow, yo vi ese video de 29 minutos y ya no aguantaba verlo, hermano. Wow, y los señores ahí con un hoyo aquí le están diciendo a las personas, ya no fumes, con una voz distorsionada. No sé si han visto ese tipo de gente que tiene la traqueotomía y todo. Entonces, mire, bueno, me salí del tema, pero cierro el paréntesis. Les faltaba amor. Abusaban de la cena del Señor, dijimos, ¿no? Y les expliqué eso del tabaquismo, como hace muchísimos años no era considerado pecado, para que usted entendiera por qué también algunas veces se embriagaban. Después vamos a hablar de eso. Escuche, les faltaba amor. En 1 Corintios 13, del 1 al 3. Uno trata de ser lo más claro en estos temas, pero siempre hay gente que lo malinterpreta, Al rato van a ir por unos Marlboro algunos. No, hermano, no, Dios guarde, cuide su cuerpo. Mire, aún de comida, cuídelo, hermano. Aún la comida que a veces comemos es hasta pecado, porque es hasta deliberadamente. En Colosenses dice que podemos comer de lo que nos pongan en la mesa y comamos, y con acción de gracias es santificado. Pero ¿será que podemos comer, hermano, toda la vida mal? No, ahí es un pecado, hermano. Si aún la comida en exceso puede llegar a ser un pecado, no digamos las bebidas alcohólicas, las drogas, la nicotina, el alquitrán que contiene el tabaco. Les faltaba amor. Dice 1 Corintios 13 al 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, yo, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, estos hermanos pasaban en tantos pleitos, en tantas contiendas, en tantas divisiones, en tantas disputas y debates, que no tenían tiempo para amarse. Y de ese tipo de debates, hermanos, surge resentimiento y surge enojo. Y por eso muchas veces hay un montón de cristianos dentro de la misma iglesia, pero que no se hablan. Están resentidos uno contra otro. Y se esquivan, hermano, y se sacan la vuelta. Y eso no es bien visto delante de Dios, hermano. Y por último, abusaban de los dones espirituales, que es el punto al que nos vamos a enfocar en los próximos minutitos que nos quedan. En el capítulo 14, verso 37, capítulo 14, verso 37, si alguno se cree profeta, vamos a leer hasta el 40, dice, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, pero el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas. Pastor, pero entonces los sensacionalistas están mal, porque aquí dice que no impidáis el hablar en lenguas. Bueno, vamos a llegar por ahí un ratito. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ok? Habían abusado de los dones espirituales.
¿Ok? Ahora, le quiero ratificar algo sobre los dos extremos, cesacionalista y continualista. ¿Ok? Esto pasa. Los cesacionalistas acusan a los continualistas de ser ignorantes, de ser carismáticos al extremo y que le dan rienda suelta a todo. Y hasta cierto punto tienen razón en algunos grupos de iglesias, no en todos. ¿Okay? Los continualistas acusan a los cesacionalistas de estar muertos espiritualmente, porque pues, no le dan libertad al espíritu, y pues si no tienen el espíritu ni los dones del espíritu, pues ni vayas a esa iglesia. Entonces, las dos corrientes tienen una crítica de una hacia la otra. ¿Yo qué les aconsejo con respecto a este tema? Yo les aconsejo que seamos, hermano, muy cautos antes de decir, yo soy esto, yo soy continualista al extremo, o antes de decir, no, yo soy cesacionalista al extremo. Ningún don está vigente el día de hoy. Entonces, le quiero hacer una aclaración. Escuche, ninguna corriente teológica tiene la verdad absoluta acerca de una doctrina bíblica. Ninguna corriente teológica tiene la verdad absoluta. Es decir, esto es así y punto. Y somos los únicos que estamos bien. Y es más, yo, un pastor joven que tengo 9 años en el ministerio, sería muy necio venirles a decir, el día de hoy, hermanos, les voy a enseñar exactamente qué significan los 9 dones y esto es infalible lo que yo voy a decir. No, sería muy necio de mi parte. Así que mire la postura que yo quiero asumir. Yo le voy a enseñar este tema de los 9 dones, explicarles qué significa cada uno, hasta el entendimiento que yo tengo hoy del tema. Habiendo estudiado, habiendo visto las corrientes, analizado, orado y todo, pero le quiero decir algo. No me extrañaría que en mi caminar cristiano, en unos 10 años, cuando yo tenga más madurez o más entendimiento, les diga, hermanos, esta postura con respecto a este don, vamos a la palabra y tenemos que corregirla. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando usted ve videos, por ejemplo, voy a mencionar una persona que yo menciono mucho, el pastor John MacArthur. Yo he aprendido muchísimo de él. Tiene 50 años en el ministerio. Cuando usted pone una prédica de él, de 1950 a 55, en la descripción de YouTube dice, le recordamos que algunas perspectivas espirituales y doctrinales del pastor MacArthur han ido evolucionando y cambiando con el paso de los años. ¿Por qué? Pero usted me dirá, pero entonces, ¿qué pasa, pastores? Ustedes un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Escuche, cuando uno se convierte al Señor, uno cree saberlo todo. No, yo lo sé todo. ¿Y sabe qué pasa? Cuando uno comienza a madurar, Dios tiene que hacer algo, destruir lo que sabes. Porque con lo que sabes no le sirves. Dios lo va dejando que uno crezca, creces, aprendes algo y Dios te lo destruye. Dios dice, no, espérate. No, estás envanecido, estás exagerando, crees que todo lo sabes, no aceptas consejo, has caído en orgullo espiritual, así que mira, ¡tum!, te derrumba todo lo que sabías. Yo sé que aquí, ¿cuántos hay personas aquí que tienen más de 10 años de ser cristianos? Levante la mano si alguien tiene 10 años de ser cristiano. 10 años más o menos. Ustedes no me dejan mentir, ¿sí o no? Cuando ustedes estaban recién convertidos querían evangelizarle a todo el mundo, ¿no? Y ustedes, no, yo lo sé todo, y que no sé qué, que no sé cuánto, y disputaban con todo el mundo. ¿Y qué ha pasado con el paso de los años? Se han ido volviendo más prudentes, más maduros, más astutos, no opinan ni si les están preguntando. Mira, a mí cuando alguien me dice, pastor, ¿qué significa este verso? Yo le digo, mire, no sé. Déjeme estudiarlo, y lo que yo más entienda se lo voy a transmitir a usted, pero quién sabe si estoy completamente bien. Sí, quiero que asumamos esa postura como iglesia, una postura de humildad, hermano. ¿Sí? De caminar diciendo, estamos aprendiendo, y seguiremos aprendiendo, y seguiremos corrigiendo. ¿Qué? Quiero hacer esta aclaración antes de empezar a explicarle los 9 puntos. ¿Por qué? Porque quizás alguien aquí, una explicación que voy a dar va a decir, no, yo sí, esto me voy de la iglesia. No sea ignorante, usted no lo sabe todo. Déjese enseñar, déjese corregir. Y también, antes de entrar, una aclaración, la última. Esta doctrina no es de salvación. Pregunta, ¿habrá cesacionalistas en el cielo? Sí. ¿Habrá continualistas en el cielo? Sí. ¿Por qué? Porque no es una doctrina de salvación.
¿Usted sabía que hay doctrinas en las que podemos diferir y estar en la misma iglesia? Claro, porque son doctrinas secundarias, no son doctrinas primarias. Ahora, el día que yo le diga el infierno no existe, salga corriendo. O el día que yo le diga, no, pues sí, Jesús murió por nosotros, pero usted tiene que ganarse su salvación por usted mismo. Huya, porque esa no es una salvación por fe, por gracia en Cristo Jesús. O el día que yo le diga, esta Biblia tiene errores, hermanos. Así es de que yo voy a traer bastante filosofía también y bastante mi opinión, ¿ok? Hasta donde la Biblia esté de acuerdo conmigo está mal, pero donde ella esté de acuerdo en contra de mí, ya no le hagamos caso, porque yo tengo una nueva revelación. Huya, como Lot, salga corriendo. Sí, pero cuando yo le diga, mire, respecto a este don, hermano, pues no está clara la doctrina. ¿Por qué podemos diferir? ¿Por qué se difiere en una doctrina? Se difiere en una doctrina porque a veces la Biblia no es específicamente clara en esa doctrina. Por eso se difiere. Y entonces nos toca ver los versículos que más se parecen al tema y apoyarnos en esos versículos. Por eso hay cesacionalistas, porque ellos se apoyan en el versículo de las lenguas cesarán, la profecía se acabará, y cuando venga lo perfecto, entonces seremos perfectos, mas el amor nunca deja de ser. Ellos se basan ahí, ¿no? Y se basan también en que ellos hacen un recuento histórico, se van al segundo periodo de la iglesia. ¿Cuál fue el segundo periodo de la iglesia? Ya lo estudiamos. ¿El periodo de qué? De la persecución. ¿Se acuerda? El primer periodo es el periodo apostólico, el segundo periodo es el periodo de la persecución. Se van al segundo periodo de la iglesia y empiezan a buscar milagros, resucitación de muertos, limpia de leprosos y que la gente habló lenguas y no encuentran nada. O se van al tercer periodo de la iglesia. ¿Cuál fue el tercer periodo de la iglesia? Pasé 2 meses enseñándoles ese tema. Imperial. Vino la persecución, después el imperio adopta a la iglesia se vuelve imperial. Se van a estudiar el periodo imperial y buscan a ver quién habló en lenguas aquí, quién era el que profetizaba y le decía así dice el Señor, nadie. Entonces, ellos tienen ¿entiende? Ellos tienen su doctrina. Uno no es nada más de decir, no, los cesacionalistas son del diablo. No sea ingenuo. Ni tampoco es de decir, los continualistas son del diablo. No, usted no lo sabe todo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Qué son los dones espirituales? Rapidito. Son herramientas que Dios da a la iglesia para que la iglesia sea edificada. En la postura cesacionalista, algunos expiraron, algunos están vigentes. En la continualista, todos están vigentes. Escuche, ¿cuántos son los dones espirituales? Hay muchos. De hecho, en la Biblia hay varias listas, no solamente la lista que le estoy dando ahorita. Hay una en Romanos 12, del 6 al 8, menciona profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, liderazgo, misericordia. Esto lo estoy dando rápido porque no es mi tema. Hay la que vimos hoy, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Y hay otra lista ahí mismo en Corintios 12:28, 1 Corintios 12:28, que menciona sanidades, ayudas, administración y diversas clases de lenguas. O sea, los dones espirituales no nada más son esos 9 dones que se mencionan en 1 Corintios 12. Hay otras listas en otras epístolas. Ahora, voy a concentrarme en explicar brevemente y hasta donde Dios me lo permita en mi capacidad de entendimiento los 9 dones que nos ocupan hoy. ¿Ok? La primera aclaración que quiero hacer antes de entrar es que la iglesia, siempre que piensa en dones del Espíritu, siempre piensa en algo místico y mágico. Inmediatamente, hablemos de dones espirituales, inmediatamente ven a alguien como cerrando los ojos, como un gurú adivinando sueños. Inmediatamente piensan, no, los dones espirituales es algo sobrenatural, es algo milagroso. Y eso es un error. Hay algunos que sí, pero no todos. Por ejemplo, a mí los primeros 2 dones que le voy a enseñar me los enseñaron mal, que era como adivinar algo. Y no es cierto. Mire, palabra de sabiduría es el primero. Palabra de sabiduría. Obviamente ahí mismo está el significado, palabra de sabiduría, o sea que es un don al hablar. Porque cuando usted está diciendo una palabra, ¿usted está qué? Hablando. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra de sabiduría? ¿Cómo es este don? Este don es el que tienen las personas que tienen una capacidad tremenda para entender la Escritura y aplicar la Escritura. Este don, por ejemplo, es necesario que todos los maestros de la Biblia lo tengan. Palabra de sabiduría.
Vienes por un consejo y ellos te dicen, bueno, hermanos, basados en este versículo de la Biblia, usted debe hacer esto, esto y esto. Y es irrefutable, porque la Biblia lo dice. No es de que, no, pastor, pues no será que su consejo está mal. No, no, es que no es mío, es de la Biblia. Es palabra de sabiduría. ¿Sí? La sabiduría es el principio del temor a Jehová. Muchos creen que palabra de sabiduría es que que veas a alguien que va ahí y que no lo conoce. Tú tienes 3 hijos, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes? No, tengo el don de palabra de sabiduría. Nada que ver. Palabra de conocimiento. El segundo, escuche, es igual un don de hablar. O sea, este don se manifiesta cuando alguien habla. ¿Y cuando alguien habla qué? Con conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría es para aplicar, ¿verdad? Uno aplica el conocimiento. Por ejemplo, usted puede tener mucho conocimiento y no saberlo aplicar. Hay gente, hermano, estaba oyendo el testimonio de un pastor, que uno de sus pastores asociados es el que más sabe, pero cuando lo pone en el púlpito no sabe predicar. Pero él sabe más. Si le van a preguntar uno a uno en la oficina, es el que más sabe, pero cuando lo ponen a predicar no tiene la sabiduría para enseñarlo. Entonces, la sabiduría es el don de poner a acción el conocimiento, lo que tú sabes. Entonces, este don, hermano, de conocimiento consiste en entender los misterios de la palabra de Dios, las profundidades de la palabra de Dios. Las entiendes y las captas. Obviamente no todo, dijimos que no podemos saberlo todo en esta tierra, porque estamos limitados, un cerebro finito en esta dimensión de carne, cualquier rato nos morimos. Pero por ejemplo, vamos a ver una cita para respaldar esto. 1 Corintios 2, del 10 al 12. 1 Corintios 2, del 10 al 12. Ya voy cerrando. Pero la Biblia. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La palabra de conocimiento es el tener la capacidad de acumular ese conocimiento, pero siempre estamos hablando de un conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque también hay una sabiduría del mundo. Santiago dice que es animal, terrenal y diabólica. ¿Sí? Pero el conocimiento espiritual, cuando alguien dentro de la iglesia, el Espíritu Santo capacitó a alguien con palabra de conocimiento. Una persona que tú vienes con él y comienzas a hablar con él, hermano, ¿cómo es esto? Deme un consejo, aquello, el otro. Te comienzan a abrir la escritura. Tienen ese don, es un don del Espíritu. Fe, el que sigue. Fe. Todos tenemos fe para ser salvos, los nacidos de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre tener fe para ser salvo y tener el don de fe? Escuche, la diferencia radica en que el cristiano que tiene el don de fe confía más en Dios que los demás cristianos en un momento de prueba. Usted puede tener 2 hijos, uno de 9 años, otro de 11 años, y los 2 son sus hijos, ¿no? Pero cuando se trata de confiar en usted, uno confía más en usted. Y el otro dice, no, yo creo que mi papá ya nos falló, nos quedó... No. Mi papá dijo y él lo va a hacer. Entonces, ese es el don de fe, ¿ok? Todos los nacidos de nuevo tenemos fe para ser salvos, pero cuando estamos pasando por una prueba, hay unos que simplemente tienen un don y un aguante y una resistencia en la prueba tremendo. No, yo estoy firme, adelante en el Señor, yo sé que Dios está en control. ¿Sí ve? Son cosas normales, no son cosas místicas. Porque alguien puede decir, no, yo tengo fe y ahorita voy a mover una montaña. Ay, hermano, usted no mueve pero ni una basura del piso. Porque esos versos, ¿no? El que tiene fe moverá una montaña y todos lo aplican literal, y ahí está hablando metafóricamente de un problema. Y está hablando de que lo vas a mover si Dios quiere, no si usted quiere. ¿Quién de ustedes aquí puede resolver un problema porque usted quiere? Que usted diga, no, yo tengo fe para resolver este problema X, que por ejemplo el patrón te corra y, no, yo esta noche voy a orar, mañana voy a regresar y me tiene que contratar otra vez. Yo tengo fe para mover esta montaña, este problema. Tal vez llegas y te echa la policía. ¿Por qué? Porque todo hay que dejarlo en las manos de Dios. Las iglesias donde llevan los dones al extremo no aplican bien la soberanía de Dios. Que Dios hace como Él quiere, hermanos. Bueno, vamos a entrar aquí quizás ya un poco a la controversia. Sanidad. ¿Ok? Los apóstoles sanaban a los enfermos.
con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Jesús resucitaba a los muertos. ¿Cuántos muertos resucitó? Varios. Había sanidades literales, no inventadas. Hermano, no se ande creyendo eso que sale ahí en la tele, por favor. Que llega un montón de gente con silla de ruedas. Aquí está la silla de ruedas y viene la persona así. Ya puede caminar, gloria a Dios, y apenas. Hermano, Jesús no dejaba así a los paralíticos, hermano. Hasta el lecho se echaban en el lomo y se lo llevaban, hermano. Yo sé que esto le va a caer pesado a varios. Pero escuche, si alguien en esta iglesia tiene el don de sanidad, es porque tú sanas cuando tú quieres, a quien tú quieres, a la hora que tú quieres. Entonces ve a los hospitales y limpia todos los hospitales de enfermos. No dejes ni uno. Ve a los funerales y resucita a todos los que están ahí. Hasta rico te vas a hacer y famoso. Pregunta, ¿Dios hace milagros? Claro que por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Padre, sana a esta persona si es tu voluntad. Te rogamos, te imploramos, Padre, depositamos la vida de esta persona en tus manos. Eres el dueño de la salud, el dueño de la vida. Timoteo padecía constantes enfermedades estomacales. ¿Por qué Pablo no le dijo, te sano? Epafrodito, ¿se acuerdan? Cuando Pablo manda a Epafrodito a Corintio y les dice, Epafrodito, se los voy a mandar, hermanos. Yo no sé si ustedes oyeron que estuvo enfermo. Sí, estuvo enfermo y es más, a punto de morir. Pero ahí va para reunirse con ustedes. Pablo tenía un aguijón en su carne, le rogó a Dios 3 veces, Padre, quita este aguijón de mi carne. No, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Tengamos cuidado, Dios hace milagros. Los apóstoles sanaron, usted no es apóstol. Pastor, pero es que cosas más grandes. No es ese el contexto de ese versículo. Se lo explico si usted quiere a solas, para no estancarme ahí. ¿Qué más sigue, hermano? Después de sanidades, poderes milagrosos. ¿Ok? Había milagros sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Esteban bautiza al etíope y el etíope sale del agua y Esteban ya no está, ¿qué es eso? Un milagro. Felipe, perdón. Se desapareció. ¿Cómo es posible? La materia no se puede desmaterializar y desaparecer. Bueno, es un milagro. Los apóstoles hicieron muchos milagros, muchas señales. Dios estaba con ellos. ¿Sí? Directamente ellos los hacían. Conclusión, ¿quién hace los milagros hoy? Dios. Dios hace los milagros. Usted se debe de presentar como un esclavo ante sus pies, a llorarle y a rogarle que Él haga su voluntad. Profecía. Aquí está el problema. La palabra griega se traduce como hablar las verdades de Dios. ¿Ok? En la Edad Media se introdujo la creencia de que profetizar era adivinar, y de ahí se está arrastrando hasta hoy día. Entonces, no, así dice el Señor. El próximo año, a muchas mujeres, mire, ahorita estamos esperando una hermana que hace un año nos dijo, espérame tantito, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Estamos en qué? Estamos en septiembre, ¿no? Septiembre. Hace 10 meses una hermana nos dijo que se encontró una profeta en la Farmers Market. Y la profeta le dijo, el año que viene tendrás un varón en tus brazos, porque el anhelo de la hermana, pues estamos orando por ella, es tener un bebé, no es de acá, de esta congregación. Bueno, son 10 meses. ¿Debería de tener cuántos meses de embarazo? Ya varios, ¿no? Sus 6, 7, 8 meses. Y no está embarazada. De la Edad Media se arrastró esa idea de que profetizar es adivinar. Cuando Pablo dice, profeticen, está diciendo, hablen la palabra de Dios. Eso es profetizar. Hablar la palabra de Dios. Yo estoy ahorita profetizando aquí desde el púlpito la palabra de Dios. Veamos un ejemplo, porque pues siempre, ¿no? Hechos 16:16. Les pido, hermanos, que vengan almorzados. Ya termino. ¿Estamos cuál? ¿En el cuarto, quinto? Sexto ya.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pregunta: ¿esta mujer estaba diciendo la verdad? Sí, estos hombres son siervos de Dios, les están anunciando el camino de la salvación. Pero ¿qué discernió Pablo? Que era un espíritu de adivinación. Entonces, mire, tenga cuidado cuando usted le... No, así dice el Señor. Oye, espérate, ¿tú quién eres? No, pues Dios me lo reveló. Yo tengo contacto con Él, tengo la línea directa, hotline con Dios. Sí, espérate, ¿y a mí no me ha dicho nada? No, dice que te cases con esa. No, está muy fea. Cuidado. Esta mujer estaba diciendo la verdad. Sin embargo, Pablo se voltea y dice: cállate, sal de ella. Porque era un espíritu de adivinación. Entonces, cuando alguien te diga: hermano, ven, te voy a dar una profecía, ¿qué vas a hacer? ¿Que te adivinen el futuro? Es muy peligroso este don, hermano, que desde mi punto de vista, repito, la corriente continualista lo ha llevado al extremo. Al extremo. Avanzamos. Discernimiento de espíritus. Ahora, aquí espíritus es metafórico. No está hablando de un espíritu sin cuerpo, está hablando de una persona. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, hermano, en Primera de Juan, vamos, Primera de Juan 4 del 1 al 2, porque hay gente que se va al extremo y dice: no, yo discierno. Hay gente que me decía allá en el otro templo, como el techo era negro, que veía demonios. No, está escondido atrás del aire acondicionado. Porque según ellos tenían el don de discernimiento de espíritus. Y no es eso, escuche: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Se está refiriendo a personas. Los anticristos de los que Juan está hablando aquí eran predicadores de la palabra, pastores, evangelistas, gente que venía y decía una cosa, decía: no, disciernan en qué espíritu está esa persona. Y eso es discernir espíritus. No espíritus sin cuerpo, sino espíritus con cuerpo. O sea, ¿qué espíritu está usted? Eso es el discernimiento espiritual. ¿De que demonios existen? Claro, el diablo, los demonios existen. ¿Te pueden hacer algo? Si Dios les da permiso, sí. Lea Job. El diablo va al cielo: Señor, ¿has visto a Job? Que no sé qué. No, el Dios mismo le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, recto, perfecto, temeroso de Dios. Sí, cómo no, si lo ha rodeado de bendiciones, pero préstamelo tantito. Ok, ve, tuvo que el diablo ir a pedir permiso. Lea el evangelio donde el Señor le dice a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, y yo he rogado para que tu fe no te falte. ¿Dónde fue el diablo? A pedirle permiso a Cristo. No vino el diablo y dijo: ay, Pedro está solito, ahorita lo voy a hacer pedazos, como muchos cristianos creen. Muchos cristianos creen que el diablo anda detrás de ellos, hermano. Quítate. Dice: voy a tirar al aire, pues si ahí anda, pues lo agarro, ¿no? Escuche, hermano, el diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar en muchas partes al mismo tiempo. Entonces, si yo ahorita aquí estoy reprendiendo al diablo para que usted no se duerma, como se acostumbra en muchos lugares, reprendemos al diablo, al espíritu de sueño. ¿Está aquí? No sé, porque él no es omnipresente, pero millones de iglesias en todo el mundo ahorita domingos a las 11 lo están reprendiendo también. Y él no está en todos lugares al mismo tiempo. Hay mucha gente que: no, el diablo me está persiguiendo. Pues ¿quién serás para que el diablo te persiga? Porque el diablo persiguió a Jesús, que era Dios, y peleó con Miguel, que es el arcángel Miguel. Pero nomás con que mande por ahí un demonio rascuache, ya estuvo. Y ni siquiera tocarte, porque no te puede tocar. El diablo puede lanzar pensamientos, en Gálatas 6, pensamientos desde lejos, donde los dardos de fuego que él lanza, porque si te acerca no puede acercarse. Mas cuando tu mente está llena de la palabra de Dios, tú sobrevives y desechas todo eso.
Por eso las casas de nosotros son santificadas con nuestra presencia, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Todo donde tú vas, el Espíritu Santo va contigo. El diablo no se puede acercar, a menos que Dios le dé permiso. Y Dios puede darle permiso, porque Él es soberano. Tú no le vas a decir, por ejemplo, la gente que dice, diablo, vete lejos de mi vida. Pregunta, si el diablo anduviera por ahí de casualidad, porque ya dijimos que no es omnipresente, pero anduviera de casualidad por ahí rondando, ¿se va a ir el diablo? No, porque el diablo está ahí porque Dios le dio permiso. Cuando Job, Dios le dijo al diablo, ok, ve, toca todo lo que tiene, sus bienes, su familia, etcétera, pero no toques su alma. Pregunta, si Job hubiera hecho guerra espiritual, ¿el diablo se hubiera ido? No, ¿por qué? Porque Dios le dio permiso. Ahora resulta que Dios le dijo, sí, ve, y Job le hubiera dicho, no, vete. Entonces el diablo, pues ¿a quién le hago caso? O sea, Dios. Hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Aquí le voy a dar las dos posturas para que usted, hermano, discierna y usted, hermano, decida. No quiero pecar de soberbia y decirle así es. ¿Okay? Porque le digo, no sé, que sigamos aprendiendo y en unos años le diga, hermano, hay más evidencia bíblica de esto. Los sensacionalistas dicen que las lenguas fue un don que cesó en el primer siglo. Y también los sensacionalistas dicen que jamás fueron lenguas extáticas. ¿Cuáles son las lenguas extáticas? Las que nadie entiende. Los sensacionalistas dicen la palabra original es glosas, que significa idiomas. Y ellos dicen, ¿por qué Dios permitió esta capacidad de que la gente hablara lenguas? Para que se evangelizara a todo el mundo conocido en esa época. Entonces las personas podían ir a evangelizar, y por ejemplo, si a mí me mandaban a China a evangelizar, yo podía ir y predicarles en chino porque tenía el don de lenguas. Hechos 2, pregunta, en Hechos 2, la gente que habló allí, ¿habló cosas que nadie entendía o idiomas? Idiomas. Partos, medos, elamitas, más allá de África, los de Cirene, etcétera. Ahí se mencionan 16 idiomas, me parece, que se mencionan ahí en ese pasaje. ¿Qué son las lenguas extáticas? Eso es lo que Pablo estaba tratando de prevenir en Corintio, porque a Corintio se habían metido las lenguas extáticas. ¿Qué son? Dijimos, son las famosas Rambo saca la bazooka, ¿no? Son las famosas lenguas extáticas, o sea que nadie entiende lo que la persona está diciendo. En Corintios dice que solamente misterios con Dios, está hablando solamente misterios con Dios. Aquí le va para que usted ya lo sepa, y no es mi postura obviamente, pero los sensacionalistas dicen, escuche, que las lenguas extáticas que los corintios hablaban eran lenguas demoníacas. ¿Por qué? Porque Grecia estaba lleno de todo tipo de paganismo, culto a los demonios. ¿Se acuerda? Comían lo sacrificado a los ídolos. Era la capital del mundo de todo tipo de idolatría, de todo tipo de cultura. Y estas lenguas se hablaban en las religiones paganas y se habían infiltrado dentro de la iglesia. La postura de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿usted sabía que en el vudú se hablan lenguas? Ponga en YouTube, budistas hablando lenguas. ¿Usted sabía que hay una rama del musulmanismo que hablan lenguas? Lenguas extáticas, lenguas extrañas. En la brujería, ¿usted sabía que los brujos, los santeros, cuando entran ya en su trance de posesión, comienzan a hablar lenguas extrañas que nadie entiende? ¿Sí sabía eso o no? Búsquelo, investíguelo. Ahora le voy a hacer una pregunta, y esto no es con el afán de decirle este don cesó, ok, recuerde, le estoy enseñando las posturas, no me malentienda, ok. Le voy a hacer una pregunta. A todos los que antes hablaban lenguas, pero después se comenzó a corregir la doctrina, a decir no hables si no hay quien interprete, no hables fuerte en la congregación porque estás estorbando a los demás, y fue expuesto a la palabra, a la doctrina, etcétera. Y antes hablaba lenguas, pero después de tanta palabra y corrección doctrinal y aprendiendo lo que es mejor, nadie levante la mano. ¿Cuántos han vuelto a hablar lenguas? Nadie levante su mano. No sé, tal vez sí, no sé. Porque vuelvo y le repito, yo no le estoy diciendo cesó. Yo le estoy dando la información para que usted decida. ¿Sí? Usted antes era carismático y hablaba lenguas en todos los cultos, etcétera. Pero se vino a esta iglesia y comenzó a ser reformado, la doctrina comenzó a ser corregida, se le empezó a poner fundamento a lo que usted sabe. ¿Ha vuelto a hablar lenguas? No sé.
No sé, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero otra pregunta, escuche, y esto le va a hacer reflexionar mucho. Si tú antes tenías mala doctrina, mala teología, mal entendimiento de la Biblia, andabas mal, es más, algunos ni nacidos de nuevo eran. Y no, pues ahora sí ya estoy entendiendo lo que es el nuevo nacimiento. Y hablabas lenguas. ¿Qué garantía hay de que esas lenguas eran de Dios? Tienes una garantía de decir, no, todas las lenguas que yo hablé antes, cuando yo era carismático, eran de Dios. ¿Tienes una garantía? Porque acuérdate que también hay otros grupos en donde entran en trance y también hablan lenguas. Entonces yo nomás se lo estoy diciendo como pregunta, ¿ok? No le estoy diciendo, no lo haga, no esto, no lo otro, no aquello, yo digo que es así. No, quiero ser muy centrado en mi postura. ¿Ok? Entonces, este don, le voy a ser sincero, yo sinceramente desde mi punto de vista, no sé si cesó o está vigente. Pastor, pero si yo lo oí hablar lenguas a usted antes, sí, porque tenía mala teología, tenía mala doctrina. Falta que ahora que tengo un entendimiento más correcto, las hable. ¿Estoy cerrado a no hablarlas? No, que Dios haga como Él quiera. ¿Está acá? ¿Está acá? Y para que no me diga que yo le estoy prohibiendo ni nada. No, quiero tratar de ser lo más claro posible con usted. Y hasta me estoy tardando. ¿Sí? Porque desde que yo comencé a ser expuesto a la doctrina, a la enseñanza bíblica, a corregir, etcétera, etcétera, yo oro y todo y no, nada. Ay, pastor, pero entonces usted no está orando en el Espíritu. No, claro que estoy orando en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y oro y siento bien bonito, bien hermoso. Yo ahí parado, ¿por qué cree que me gusta sentarme enfrente? Ahí paso llorando en la adoración. ¿Necesito hablarlas a fuerza para sentir la gloria de Dios y poder estar en el Espíritu? No, porque vengo y les repito, hay gente de decenas y decenas de años en el ministerio que nunca han hablado lenguas. Y no tengo vergüenza de decir esto públicamente, porque esto va a salir en video, etcétera, y todo. ¿Y qué? Uno hay que ser valiente para poder decir, estaba mal, o no estoy seguro si estaba mal, en este caso como lo estoy diciendo. Entonces le pido por favor que usted tenga cuidado. Oí el testimonio de una persona, que esta persona, escuche, muy creíble también, de muy buen testimonio. La persona dice, yo la verdad, antes hablaba muchas lenguas, tenía mala teología, corregí la doctrina, dejé de hablar lenguas porque la doctrina me decía que tuviera cuidado con ese don que era peligroso. Ya con buena teología oré mucho tiempo a Dios y Dios me las dio otra vez. Eso es lo que él dice. Y volví a hablar lenguas, pero ahora ya correctamente en el entendimiento de la doctrina. Y sí existe y no ha cesado y etcétera. Pero es la postura de él, no la mía. Último, interpretación de lenguas. Obviamente, para los cesacionalistas, si las lenguas cesaron, pues la interpretación también cesó, ¿no? Yo le diría desde mi punto de vista de que si las lenguas todavía existen y un día Dios me las diera, pues habría intérprete, ¿no? Y tiene que ser en orden, hablarlas en orden, no se puede hablar si no hay intérprete, no son para lucirse en la congregación, dice que es para edificar la congregación, etcétera, ¿ok? Después vamos a ver los versículos que a usted le confunden, los versículos como, no impidáis el hablar en lenguas, vamos a ver el contexto, o que haya intérprete. Bueno, ¿por qué tiene que haber intérprete? Desde el punto de vista cesacionalista podríamos decir que si aquí hubiera un egipcio y se levantara y en egipcio nos empezara a decir, hermanos, miren, les quiero hablar de la palabra de Dios, yo soy de Egipto, alguien de aquí se levantaría y sin tener el don de hablar, sin hablar egipcio, empezaría a traducir, ¿no? Ese sería el don desde el punto de vista cesacionalista para la época del primer siglo. Sabemos que el continualista no, el continualista es que alguien se levante y empiece a hablar gibberish, se le dice, ¿no? Algo que balbucear, bla, 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 y alguien se levanta y dice, así dice el Señor, que no sería así dice el Señor, ¿no? Porque ya estamos entendiendo que profecía es hablar la palabra de Dios. Entonces, aún el que hablara lenguas no estaría diciendo así dice el Señor, sino así dice la Biblia. Amén. Conclusión, hermanos, ya para ir a comer. Conclusión, quiero que le quede claro, nosotros no tenemos una postura extrema con respecto a este tema, número uno. Número dos, no tenemos toda la verdad absoluta sobre este tema. Es un tema muy difícil, donde teólogos de 50 años de experiencia difieren. Yo no puedo venir a pecar de soberbia y decirle así es. Seamos sabios, seamos entendidos, manejemos el tema con mucha discreción y con mucho entendimiento. Amén. Y número tres, último.
quizás en un futuro, conforme Dios, el Espíritu Santo nos vaya construyendo como iglesia, podamos tener más entendimiento y decir, hermanos, así es. ¿Ok, hermanos? Pero yo creo que en términos generales estuvo bastante bueno, ¿no? Vamos a orar.